al canal de Cesar y la Tecnología y no se olviden de dar un like y de suscribirse al canal y dejen sus comentarios y de activar la campanita para no perderse ningún video. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración sonora. Hoy ponemos bajo el microscopio a dos auténticos pesos pesados del audio, Dos auriculares que, dominan las conversaciones en foros, estudios y entre aficionados. Hablamos de los Audio-Technica ATH-M50X y los Beyerdynamic DT770 Pro. Uf, dos clásicos. Totalmente. Son referentes indiscutibles en el mundo de los monitores de estudio cerrados, sobre todo en esa gama por debajo de los $200. Están por todos lados. Sí, los ves en estudios profesionales, home studios, setups de audiófilos, de todo. Exacto. Y tenemos sobre la mesa un montón de material. Análisis técnicos, comparativas directas y muchísimas opiniones que recogimos de la comunidad de audio. O sea, desde profesionales hasta gente en YouTube, redes sociales, foros, de todo un poco. Nuestra misión hoy es tratar de desentrañar qué los hace tan populares, ¿no? ¿Cuáles son sus diferencias clave? Y sobre todo ayudar a entender cuál podría ser la mejor opción según lo que cada uno necesite. Exacto. Porque, no son solo auriculares. Representan, casi dirá, filosofías distintas dentro del audio. El M50X, por ejemplo, juega la carta de la versatilidad. Es como un todoterreno, ¿viste? Diseñado para adaptarse a muchas situaciones, incluso fuera del estudio. Es muy popular entre creadores hoy en día. Claro. Y el DT770 Pro es el veterano confiable. El especialista del estudio. Totalmente. Su diseño, que casi no cambió en décadas, ya te dice algo. Apuesta por la durabilidad, la comodidad para sesiones largas y ese sonido tan analítico, casi quirúrgico. Eso es. Así que vamos a meternos de lleno en esta dicotomía que es súper interesante. Dale. Empecemos por lo básico, los números fríos, las especificaciones técnicas. ¿Qué nos dicen? Ya desde los números se ven caminos diferentes. Fíjate en la respuesta en frecuencia. Los DT770 Pro declaran unos impresionantes 5 Hz a 35 kHz. ¡Wow! 5 Hz. Sí, es un montón. Mientras que los M50X van de 15 Hz a 28 kHz, que tampoco está mal, pero es distinto. Sobre el papel, esto sugiere que los Beyerdynamic buscan capturar un espectro más amplio. O sea, potencialmente más detalle en los subgraves más profundos y en los agudos más altos, más etéreos. Como una búsqueda de fidelidad total. Algo así. Una declaración de intenciones en ese sentido. ¿Y eso se nota mucho en la práctica? ¿Esa diferencia en los extremos? Depende mucho del material que escuches y de tu oído, claro. Pero sí, esa extensión del DT770 podría traducirse en sentir un retumbar más profundo, más visceral, en efectos de cine, por ejemplo. O quizás percibir ese aire, esa sutileza en grabaciones vocales de muy alta calidad. Detalles que el M50X, con un enfoque quizás más centrado en el rango principal, podría, tender a suavizar o no destacar tanto. Entiendo. Luego está la impedancia, punto clave. Sí. El M50X tiene 38 ohms súper cómodos. Fácil de mover con cualquier cosa. Exacto. Va bien con un celular, con una compu, con una interfaz básica, pura versatilidad en ese aspecto. En cambio, los DT770 Pro, ahí tenemos lío. 32, 80 y 250 ohms. Ahí está. Te complican un poco la elección, ¿no? Y no es un tema menor. Claro, porque no es solo cuánta potencia necesitas. Para nada. Afecta eso sí. La versión de 250 ohms necesita un amplificador dedicado sí o sí, no hay vuelta. Pero es que además hay diferencias sutiles en el sonido, y hasta en detalles físicos, como el tipo de almohadillas o el cable que trae cada versión. Después, si querés, profundizamos en eso, porque es crucial. Dale, perfecto. Y otro dato, la sensibilidad. Los M50X son un poquito más sensibles, 99 decibeles contra 96 decibeles del DT770. ¿Qué implica eso para el que escucha? Pénsalo como la eficiencia. Con la misma energía, el M50X va a sonar un poquito más fuerte. Esto es útil si los conectas a algo con poca potencia, como algunos celulares o laptops, o si estás en un lugar medio ruidoso y necesitas buen volumen sin forzar tanto el ampli. O sea, suma a esa idea de fácil de usar en cualquier lado. Exactamente. Aunque los dos alcanzan volumen de sobra para uso profesional, Pero
esa pequeña ventaja suma a la filosofía del M50X. Y bueno, finalmente el peso es muy parecido, ni se nota la diferencia. Pero la gran diferencia funcional, la que genera debate siempre, es el cable. El cable, sí. El M50X, para muchos, gana acá por goleada con su sistema desmontable y los 3 cables que incluye. Que es un golazo, tener las 3 opciones. Totalmente. Y el DT770 Pro sigue con su cable fijo tradicional. Y esto, bueno, tiene un impacto enorme en la durabilidad percibida, la facilidad de reparación, la comodidad diaria. Bien, pasemos a la construcción. Cómo están hechos, cómo se sienten. Porque los dos son robustos, pero transmiten cosas distintas. El M700X se siente como el caballo de batalla moderno, el portátil. Sí, tal cual. Es mucho plástico, pero de buena calidad, ¿eh? Se siente denso, resistente y tiene esa diadema reforzada con metal que da confianza. Claramente está pensado para el día a día, para llevarlo en la mochila. ¿Y las copas que giran 90 grados? Ah, eso es genial para DJs. Sí, o para escuchar rápido con un oído. Y que se plieguen sobre sí mismos es una ventaja enorme para llevarlos en la funda que traen. Y lo de los 3 cables que decías, define su propuesta. Uno corto para la calle, uno largo para el estudio y el espiralado clásico de DJ. Versatilidad total, desde que abrís la caja. Exacto. Y después tenés el DT770 Pro, que es casi un objeto de diseño industrial que no pasa de moda. La frase construido como un tanque se escucha siempre, y la verdad, se lo merece. Hecho en Alemania, la sensación es de solidez total. La diadema de acero es mítica. Legendaria. Flexible, pero súper duradera. Las copas de plástico, muy recio. Este auricular está hecho para durar años, décadas te diría, en un estudio. Pero claro, esa robustez tiene su costo en flexibilidad, ¿no? Exacto. Sacrifica la portabilidad moderna. No se pliega, las copas no giran para quedar planas. Es un auricular pensado para vivir colgado de un soporte en el estudio o en casa, no para andar llevándolo de acá para allá. Y el cable fijo es el punto débil que más le critican hoy. Objetivamente sí. Si se daña, y los cables suelen ser lo primero que falla, bueno, la reparación implica abrirlo, soldar, no es un simple cambio de cable y listo. Hay que meterle mano. Pero hay una contrapartida interesante en esa filosofía, me parece. Totalmente. Y es la gran fortaleza del DT770 Pro, su longevidad basada en que se puede reparar. Beijer Dynamic te vende casi todas las piezas por separado. Podés cambiar las almohadillas, fácil, la banda colchada de la diadema, hasta los drivers, si hiciera falta. Fomenta el reparar, no el tirar y comprar nuevo. Exacto. Es una apuesta por la sostenibilidad, por una inversión a largo plazo. Ideal para un entorno fijo donde la portabilidad no es lo principal. Muy bien. Vamos a un tema clave, y donde sé que las opiniones son, bueno, muy marcadas. Lo veo siempre en la comunidad, la comodidad. Uf. Aquí parece que la diferencia es gigante. Es posiblemente la diferencia más grande y más consistente entre los dos, y uno de los argumentos de venta más fuertes del DT770 Pro. Son legendarios por su comodidad, sobre todo en sesiones largas, de muchas horas. Las copas grandes, redondas. Genuinamente circumaurales, o sea, te rodean la oreja por completo sin tocarla en la mayoría de los casos. Y esas almohadillas de velour gris, las de 80 y 250 ohms. La gente las ama. Es que son fantásticas, son increíblemente suaves, espaciosas por dentro y, muy importante, transpirables. El velour no acumula calor ni sudor como el cuero sintético, y eso, después de varias horas, marca una diferencia abismal. Claro. Si a eso le sumás la fuerza de sujeción, el clamping force, que es firme pero está muy bien distribuida por la diadema de acero flexible, el resultado es que muchos usuarios, y me incluyo, decimos que te olvidas que los tenés puestos. Es un diseño ergonómico espectacular para uso estacionario. Y en la otra esquina, los M50X. Acá la cosa es más complicada. Hay gente que está bien, pero abundan las quejas de incomodidad después de un rato. Sí, es un punto muy divisivo. A ver, para sesiones cortas o si tenés orejas más chicas, pueden ir bien. Pero una parte importante de la gente, y lo ves en comentarios de YouTube, en foros, reporta presión en las orejas, dolor en el cartílago. Las famosas orejas calientes. Exacto. El problema está en el diseño. Las copas son más ovaladas y menos profundas que las del DT770. Aunque los venden como circumaurales, para mucha gente terminan siendo más bien on-ear o un híbrido raro,
presionando parte de la oreja. Y las almohadillas de serie, de cuero sintético, el pleather, son duraderas, sí, pero no ayudan con el calor. Hacen sudar. Exacto. Acumulan calor, te hacen sudar y eso aumenta la fatiga. Pero ojo, hay que entender que esto no es un fallo de diseño necesariamente. Es una consecuencia de priorizar la portabilidad y el aislamiento. Copas más chicas para plegarse, quizás un poquito más de presión para que no se muevan. Son compromisos. Son compromisos inherentes a su versatilidad. Comodidad top para horas contra portabilidad. Es una elección fundamental que hay que hacer. Llegamos al corazón del asunto. El sonido. Los dos dicen monitor de estudio, pero suenan muy distinto. A ver, desarmemos esto. Acá es donde las filosofías se escuchan más fuerte, ¿no? El M50X busca un sonido más impactante, atractivo, que funcione bien en muchos géneros, en muchos lados. Podríamos decir que busca traducir bien la música para el oyente promedio. ¿Y el DT770 Pro? Actúa más como una herramienta de diagnóstico, un microscopio sónico para revelar cada detalle, cada imperfección de una mezcla. Empecemos por abajo. Graves. El M50X tiene fama de bajo potente, con pegada. Para electrónica, pop, hip hop, no. ¿Cierto? Tiene una energía en los graves que a mucha gente le gusta de entrada. Pero si lo analizas, ese énfasis está sobre todo en el medio grave. Hay mediciones que muestran un pico notable cerca de los 150 Hz. ¿Y eso cómo suena? Para oídos críticos, puede sonar un poco inflado, medio boomy, o embarrado, muddy, como dicen. Y a veces como que se mete un poco en los medios, les quita claridad. Es un bajo divertido, sí, pero no necesariamente el más preciso o fiel. ¿Y el DT70 Pro en graves? ¿Qué ofrece? Algo muy distinto. Es famoso por su excelente extensión en el subgrave. Sentís las frecuencias más bajas, pero con mucho control y precisión. El bajo es ajustado, limpio, rápido, detallado. Te deja escuchar las texturas, las capas en los graves de una mezcla, sin que una nota tape a las otras. Es más precisión que impacto bruto. Exactamente. Ideal para analizar qué está pasando realmente ahí abajo en la mezcla. Pasemos a los medios. Voces, guitarras. Se dice mucho que es el punto flaco del M50X. Es una crítica súper recurrente y bastante cierta, la verdad. El M50X tiene una firma sonora que tiende a la B. Graves y agudos arriba, medios para atrás. Eso mismo. Los medios están notablemente más retraídos, más recogidos. Y esto hace que las voces, las guitarras, los pianos, suenen algo distantes, como si les faltara cuerpo, presencia en la mezcla. No es lo ideal si quieres analizar bien el balance vocal o instrumental. Y el DT770 Pro compensa eso. Definitivamente, acá los DT770 suelen brillar. Su rango medio es mucho más equilibrado, está más presente, es rico en detalles, las voces suenan naturales, con buena textura. Los instrumentos tienen su espacio, la separación es excelente. O sea, genial para disfrutar rock, jazz, acústica. Sí, y crucial para detectar problemas de enmascaramiento o de balance en una mezcla profesional. Es una herramienta muy buena para eso. ¿Y los agudos? El M50X los realza para dar claridad, pero a veces dicen que es áspero, fatigante. Sí, busca esa claridad y detalle arriba. Pero ese real se puede volver un poco sibilante, o sonar medio metálico con algunas grabaciones, o si subís mucho el volumen. Puede causar fatiga auditiva después de un rato. Los agudos del DT770 Pro son, bueno, quizás su característica más famosa. Y la más polarizante, el famoso pico de Beyer. Ah, el famoso pico, ¿qué es exactamente? Significa que tienen un énfasis muy pronunciado en la zona de los agudos altos. Y esto extrae una cantidad enorme de detalle, de aire, de chispa de las grabaciones. Son increíblemente reveladores. O sea, para detectar fallos son geniales. Buenísimos. Para detectar siseos, clics, distorsión de alta frecuencia, artefactos de compresión. Son una herramienta analítica brutal en ese sentido. Pero tiene su contra, ¿no? Claro. Para muchos oyentes, y depende de la música, ese mismo pico puede ser demasiado brillante. Penetrante, sibilante. Muy fatigante, sobre todo a volúmenes medio altos. Es tan así que algunos ingenieros usan EQ por software para suavizar esa zona cuando mezclan con ellos. O lo amas o lo odias. O aprendes a vivir con él, a interpretarlo. Y por último, la imagen estéreo. La sensación de espacio, el escenario sonoro.
¿Cómo se comparan acá? Otra diferencia como la noche y el día. El M50X ofrece un escenario sonoro que todos describen como estrecho, íntimo, muy dentro de tu cabeza. La música te llega muy directa, cohesionada, que puede estar bueno para sentir la energía, pero... Pero para mezclar, para ubicar sonidos. Exacto. Para tareas de producción que requieren ubicar sonidos en el espacio, puede sentirse claustrofóbico. Falta separación. Me imagino que el DT770 Pro es lo opuesto. Exactamente. Y esto es súper destacable para hacer auriculares cerrados, ¿eh? Los DT770 Pro tienen un escenario sonoro excepcionalmente amplio, espacioso. Te dan una separación instrumental fantástica, una imagen estéreo muy precisa. Podés ubicar cada sonido en un campo tridimensional de forma muy efectiva. ¿Más como escuchar parlantes en una sala? Sí, se siente más así. Y esto es una ventaja enorme para mezclar, masterizar e incluso para gaming inmersivo, donde saber de dónde vienen los sonidos es clave. Entonces, recapitulando el sonido, M50X, más enfocado en sonar bien para muchos, como referencia de consumidor. DT770 Pro, la lupa sónica, para análisis crítico, encontrar fallos, trabajar el espacio, asumiendo su brillo característico. Mencionaste antes las variantes de impedancia del DT770 Pro. 32, 80, 250 ohms. Esto confunde a mucha gente. ¿Nos das una vía rápida para elegir? Claro, es fundamental acertar acá, porque como te decía, no solo cambia si necesitas amplio o no, cambian detalles físicos y de sonido. La elección depende 100% de tu equipo y de qué vas a hacer. A ver. La versión de 32 ohms es la para todos. Pensada para ir bien directo del celu, la laptop, una consola, no necesita ampli dedicado. Suele venir con cable recto corto 1.6 metros y almohadillas de cuero sintético. Ojo con eso. Aíslan más, pero transpiran menos. ¿Y el sonido? Se considera la más brillante de las tres, y con los graves quizá un poquito menos controlados. Luego, la de 80 ohms. Es la apuesta segura, la más popular para home studios. Funciona decentemente con la mayoría de las interfaces de audio, aunque mejora con un ampli. Esta trae el velour no. Sí, trae el cable recto largo de 3 metros y las amadas almohadillas de velour, máximo confort. Y en sonido, muchos la sienten con la respuesta de graves más potente, más contundente, pero con buen control. Muy versátil para producir. ¿Y la de 250 ohms? Esta es la opción para audiófilos y estudios con equipo dedicado. Y esto es vital entenderlo. Requiere un buen amplificador de auriculares o una interfaz de gama alta con salida potente. Si la enchufas al celu no suena. O suena muy débil, sin vida. Viene con cable en espiral que se estira a 3 metros y almohadillas de velour. Se considera la versión con el sonido más refinado, más controlado, más equilibrado, el bajo más preciso, los agudos detallados, pero quizás un pelín más suaves que la de 32 ohms. Es la máxima fidelidad, si tenés cómo alimentarla bien. Queda clarísimo. Investigar qué equipo tenés o vas a tener es vital antes de elegir la versión del DT770 Pro. No hay una mejor porque sí. Exactamente. Hablemos de plata, del valor. Los dos suelen estar en un rango parecido, ¿no? Unos 150, 160 dólares. A veces el DT770 un poco más caro de lista, pero se consiguen ofertas. ¿Qué te llevas por esa plata? El precio es muy competitivo en ambos casos, pensando en lo que son su estatus. Pero la propuesta de valor, lo que recibís de inmediato y a largo plazo, es muy diferente. Y acá es donde el M50X saca pecho con lo que trae en la caja. Totalmente. Es súper generoso. Te viene una funda semirrígida, bastante útil, el adaptador de jack grande y, lo más importante, esos 3 cables desmontables. Diferentes tipos, diferentes largos. Eso es un valor añadido inmediato brutal. Salís de la tienda listo para todo. Estudio, calle, cabina de DJ, no tenés que gastar un peso más. Es la flexibilidad en paquete. Y el DT770 Pro, más austero. Mucho más espartano. Viene con una bolsita de nylon con cordón, muy básica la verdad, el adaptador y su cable fijo. Y listo. Su valor no está en los accesorios, está en lo que ya dijimos. La promesa de durabilidad extrema y la filosofía de que se puede reparar. Compras algo diseñado para aguantar el paso del tiempo, décadas quizás, cambiando las piezas de desgaste como las almohadillas, que además son fáciles de conseguir. Es una inversión en robustez y sostenibilidad. Qué interesante dicotomía también acá.
valor inmediato y versatilidad total con el M50X, o inversión en durabilidad legendaria y sostenibilidad con el DT770 Pro, aceptando menos flexibilidad de entrada. Tal cual, esa es la cuestión. Bueno, creo que cubrimos todos los ángulos clave. Después de este análisis, queda súper claro por qué estos dos son leyendas y por qué la pregunta de ¿cuál es mejor? No tiene una sola respuesta. Depende totalmente del usuario. Totalmente. Hagamos un resumen final para ayudar a decidir. A ver, el ATH-M50X es el camaleón, el todoterreno moderno. Ideal si sos un creador que hace de todo. Producís música, sos DJ, haces streaming, necesitas algo para llevar de viaje. Si la portabilidad y el cable desmontable son clave para vos. Exacto. Si prefieres un sonido más enérgico, más divertido, con bajos potentes para EDM, hip hop, si valoras mucho que venga con todos los accesorios. Y si tus sesiones de escucha no suelen ser maratónicas de horas y horas seguidas, por el tema del confort, que es más discutido. Bien resumido. Y por otro lado, el Beyerd Dynamic DT770 Pro. Es el especialista del estudio, el campeón del confort en largas distancias. La elección clara si la comodidad durante sesiones larguísimas es tu prioridad número 1. Para productores, ingenieros de mezcla, gamers empedernidos. Gente que los usa por horas. Sí. Si el auricular va a vivir principalmente en un lugar fijo, estudio o casa, si necesitas sí o sí un escenario sonoro amplio y preciso para mezclar o para inmersión, si buscas un sonido ultra analítico que diseccione la música, que revele fallos, aceptando sus agudos brillantes, claro. Y fundamental, si tenés el equipo adecuado para mover la impedancia que elijas. Ojo con la de 250 ohms. Perfecto. Me gusta esa descripción. Podríamos decir como analogía que el M50X es una navaja suiza muy competente. Hace muchas cosas bien, está lista para usar ya mismo. Y el DT770 Pro es más como un bisturí de precisión. Una herramienta increíblemente cómoda y eficaz para una tarea específica y larga, siempre que estés en el entorno y con el equipo correcto. Buena analogía. Y si me permitís, una reflexión final, para dejar pensando a la audiencia. Dale. En esta época de productos tecnológicos que duran cada vez menos, ¿no? Con obsolescencia casi programada. ¿Qué valor le damos realmente a esa filosofía de diseño del DT770 Pro? Ese enfoque tan radical en la durabilidad, en hacer algo para que dure y se pueda reparar por décadas. ¿No es eso, a largo plazo, una forma de valor más profunda, más sostenible, aunque implique renunciar a cierta comodidad inicial como el cable desmontable? Es algo para darle una vuelta en nuestras decisiones de consumo tecnológico, me parece. Una reflexión muy pertinente, la verdad. Esperamos que esta exploración detallada de los Audio-Técnica AT-M50X y los Beyerd Dynamic DT770 Pro haya sido útil, que haya aclarado un poco el panorama sobre estos dos titanes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer, como siempre. Si esta información les pareció valiosa, les agradeceríamos mucho que dejaran un me gusta y se suscribieran para no perderse futuras exploraciones como esta. Y nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Por qué? ¿Tuvieron experiencias con alguno? Cuéntenos todo. Hasta la próxima exploración sonora.